se evalúa la exportación de electricidad a Chile. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Esto es Exitosa, la radio del Perú. Un poco nuestros oyentes han expresado recientemente su preocupación porque ¿qué hay de cierto sobre la exportación de electricidad a Chile cuando todavía nosotros no hemos resuelto ni siquiera nuestro problema de 100% de abastecimiento de energía eléctrica en todo el país? ¿Qué es lo que nos dice usted? Claro, efectivamente, o sea, es válida la inquietud, ¿no? O sea, yo creo que por ahora pensar en exportación de electricidad a Chile es muy difícil, especialmente porque el sur del Perú, que sería la zona de vínculo para exportación de electricidad a Chile, tiene problemas de abastecimiento. El sur no tiene por sí solo capacidad de autoatenderse. Y entonces al sur hay que enviarle energía eléctrica desde la región centro. Esto se hace a través de líneas de transmisión que se están reforzando porque por el crecimiento económico que tiene el Perú y las necesidades de mayor cantidad de electricidad, las líneas eléctricas que existen en estos momentos resultan insuficientes. En cuanto a la exportación de electricidad en base a gas natural, no me parece la forma más adecuada. Primero porque si el Perú quiere exportar electricidad debería hacerlo en base a recursos renovables, que son la hidroenergía, que es energía que ahora se pierde en el mar, entonces energía que si puede ser rescatada, convertida en electricidad, o sea, esa hidroenergía convertida en electricidad, eso sí se podría exportar. Pero la realidad en todos los últimos años hace que efectivamente nosotros no alcancemos a satisfacer nuestra propia demanda y siempre andamos en situaciones de emergencia. Si uno repasa todos los años, durante todos los últimos 10 años hemos escuchado permanentemente el tema de exportación de gas, de electricidad de parte del Perú. Pero igualmente en esos últimos 10 años hemos tenido permanentemente las situaciones de emergencias, de pasar por etapas en las que llega a haber algún racionamiento. No lo percibe la población porque a quien le cortan es al sector productivo, al sector minería, pero sí hemos tenido esas dificultades. Y en cuanto al gas natural mismo, las reservas que tenemos no son suficientemente grandes como para desperdiciarlas. Lo aconsejable es hacer un uso eficiente, utilizar primero hidroenergía y usar el gas para nosotros mismos y en las necesidades en que no haya otra forma de satisfacer la demanda eléctrica. Radio Exitosa. Así es, en efecto, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, usted ha sido ministro de Energía y Minas y conoce perfectamente toda esta problemática. Se ha hablado mucho respecto al polo energético en el sur del país, en Hilo, pero hasta este momento no se puede armar el muñeco por cuanto la situación es muy compleja, como ya se ha reiterado infinidad de veces. ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta este momento en ese caso, en lo que se refiere a este anunciado polo energético en el sur del país? Ya, es una excelente pregunta y creo que una explicación sobre el tema es importante. Si uno quiere poder tener el polo petroquímico en el sur y el polo energético en el sur, necesita 3 elementos. Necesita primero la materia prima, que son el gas y los líquidos que salen de los lotes que hay en la selva. En este caso, el desarrollo del sur está vinculado al descubrimiento de reservas o de mayor cantidad de gas y de líquidos en el lote 58, que está concesionado a Petrobras. Entonces, primero es necesario que existan el gas y los líquidos. Y por eso es que se le pide a Petrobras que compruebe sus reservas. Pero además de eso se requiere un consumidor en el sur, alguien que compre el producto. Entonces, los compradores del producto pueden ser de distintas naturalezas. Una solución fácil es exportar el gas, pero seguimos siendo exportadores de materia prima y exportar lo que necesitamos. Entonces, esa no es la vía. Sería el mismo error de camisea. La otra es utilizarlo en energía eléctrica.
exportar la energía eléctrica, que entiendo que es lo que está proponiendo el Ministerio de Energía y Minas, pero si vemos que tenemos nosotros mismos dificultades con la energía eléctrica, no parece ser tampoco el mejor camino. Hay un tercer camino que es importante, que es la petroquímica, es decir, donde el gas funciona como materia prima y da origen en una de esas ramas de la petroquímica, que es la petroquímica que se deriva del etano, a una industria de plásticos. Y en la otra es a industrias en la que se deriva del metano, que sirven para fertilizantes, que sirven para explosivos, que sirven para metanol, que a la larga da origen a otras industrias e incluso puede ser usado como combustible líquido. Entonces, la vía que a nosotros nos interesa es esa vía. Y para poder lograr que el proyecto se concrete, falta todavía un tercer elemento. El tercer elemento es el transportista, que en el Perú esa función la está asumiendo Kuntur. Es decir, para lograr el gasoducto del sur necesitamos el productor, el transportista y el consumidor. Y armar todo ese elemento es bastante difícil, porque hay que ver las empresas que van a participar, que se comprometen a hacer las inversiones y que todas van a cumplir. Porque el temor de otras empresas que intervienen en el proyecto es si alguna de ellas no cumple, todo se derrumba. Por ejemplo, exitosa. Si alguien invierte en industria en el sur, crea la industria, está el productor, pero no llega a tiempo el transportista, entonces no hay cómo satisfacer y se perdería. Entonces, armar todo eso es complejo, difícil, toma años, toma compromisos y obliga a muchísimos estudios, permisos, etcétera. El problema está parado por dos razones y curiosamente ambas tienen que ver con el Estado. La primera de ellas es que el proyecto de transporte no está completo. No está completo porque hay una licencia para transportar el gas, pero no para transportar los líquidos. Y es imposible hacer un proyecto de transporte solo para el gas y dejar los líquidos, porque lo que sale del yacimiento son gas y líquidos. Y entonces, que yo sepa, la licencia para la construcción del gas de líquidos no ha sido otorgada todavía por el Estado y por lo tanto sin eso es imposible que haya proyecto. Claro. Hay un segundo elemento. Armar todo ese ajedrez costó bastante trabajo. Y en ese ajedrez, esto casi nunca se menciona, es clave Camisea. Porque Camisea tiene también una gran cantidad de etano. En la época en el año 2010 se expidió una ley del etano, teniendo todo esto en mente, que obliga a separar el etano y a venderlo en el mercado interno. Todo eso apuntaba a la petroquímica del sur. Está la ley, falta la reglamentación de la ley, y ese etano es casi el 50% del etano que se necesita para la petroquímica del sur. Y estando en esas condiciones, el ministerio se metió a proponer un etanoducto que arruinaba el primer proyecto. Y entonces el proyecto se encuentra entrampado en esos temas. O sea, la falta de una idea clara, la falta de visión y en mucho la falta de decisión, más que nada en el lado del Estado, son los que están trabando en estos momentos el proyecto. Bien, ingeniero Carlos Herrera de Calci, muchas gracias por esta explicación didáctica muy clara. Es decir, para armar pues un verdadero polo petroquímico y polo energético se necesita pues armar una especie de ajedrez y jugarlo bien, ¿no? Y eso no es 24 horas ni un año, ¿no? Mucho menos una gestión, probablemente sea pues 2 o 3 gestiones de gobierno. ¿Es así o no, ingeniero? O sea, se debería poder lograr en
en este gobierno, ¿no? Debería ser, pero hay que tener claras las ideas y hay que tener decisiones, ¿no? Claro que sí. Y otro tema, disculpe, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y nuestros oyentes que están un poco impacientes también por denunciar más cosas aquí en Exitosa, porque este es un programa de denuncias, el público protesta. Aquí hay una inquietud que desde el sábado último y a lo largo de las últimas semanas se ha estado tocando, es el tema de la posibilidad de la venta de las acciones de Repsol. Y ya se ha hablado inclusive que hasta el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Economía y Finanzas estaría ya en tratos con una empresa chilena para venderle la refinería de La Pampilla y más de cientos de grifos que antes pertenecían a Petroperú. ¿Qué es lo que se conoce hasta este momento, ingeniero Carlos Herrera Descalzi? Bueno, lo que se conoce es que Repsol tiene una situación difícil. Primero, no nos olvidemos que es una empresa fundamentalmente de capitales españoles en la que hay participación del Estado, y España misma está mal, atraviesa una difícil situación económica y también luego a Repsol ha tenido este problema en Argentina, donde la sacaron por consideraciones que tuvo el gobierno argentino al respecto, y luego con nosotros mismos está el problema de los embarques que se redireccionaron, es decir, cuando estaba Aurelio Ochoa en Perú Petro, él indicaba que el gas que se exportaba se había vendido a un precio muy bajo en Estados Unidos, y que en realidad lo que se había hecho es había entrado allí, pero había vuelto a salir como materia prima para otro destino donde tiene un precio más alto, y que lo que recauda el Estado peruano está en función del destino final. Entonces, que el destino final no habría sido, para decirlo en números, un mercado donde el gas se vendía a $2, sino un mercado donde el gas se vendía a $12, ¿no? Y por lo tanto el Estado estaba recibiendo muchísimo menos, y en esto ya no interviene el consorcio Camisea, sino solamente el comercializador, que era Repsol. Es por esas distintas razones que se conoce que Repsol tiene interés en meter muchos de sus activos en el Perú. La refinería de La Pampilla, entre ellos una cadena de grifos, una planta de gas, y también su participación en el proyecto de Perú LNG. Eso es lo que se conoce en medios internacionales. No es que haya habido que yo conozca una llamada de ofertas, pero sí el tema se va negociando. Y en eso se expresan pues una serie de intereses. Claro. Dentro de los intereses posibles, una de las posibilidades sería que Petroperú se asocie con alguna empresa, puede ser con capital nacional. Hay empresas nacionales que tendrían el capital y estarían dispuestas a invertir. Petroperú puede ser el operador, podría poner una pequeña cantidad de dinero y se podría adquirir la refinería de La Pampilla. Dadas las distintas circunstancias, no es el mejor momento para que pudiesen ser adquiridos por empresas del sur, ¿no? Ya, pero ¿el Perú estaría en condiciones de adquirirlo o simplemente le es más fácil para ciertas políticas que últimamente se han estado enarbolando, todo que se venda al extranjero y no quede absolutamente nada para nosotros? Porque en el caso de adquirir La Pampilla, una empresa chilena, pues esa empresa chilena es una empresa estatal, o en todo caso tiene acciones del Estado chileno. Claro, existe eso y tiene interés en nuestro mercado. Los precios internos en el Perú salen de un duopolio que es Repsol y Petroperú por las refinerías de La Pampilla, que pertenece a Repsol, y de Talara, que pertenece a Petroperú. Entonces el Estado se gasta enormes cantidades de dinero tratando de evitar que los precios del combustible suban. No sería para nada malo que el Estado tenga una pequeña participación en Repsol, que Petroperú sea el operador, que Petroperú, digamos, pueda poner un 10, un 20% de lo que cuesta Repsol, que el Estado estuvo dispuesto a darle $400 millones para un proyecto sin ningún sentido técnico ni económico, que es el etanoducto. Entonces, y
Y Petroperú se podría asociar con capitales internos o se podría asociar con capitales externos, porque Petroperú tiene algo que ofrecer. Petroperú sabe operar la refinería de La Pampilla. Es una refinería que se construyó haciendo Petroperú Estado. No es como, digamos, Talara, que se construyó en la época del International Petroleum y luego fue tomada por Petroperú, ¿no? La Pampilla es una refinería que fue construida por Petroperú en la época de Fernando Belaúnde y la puede operar perfectamente, y me parece que sería el mejor equilibrio y haría el efecto de un papel regulador sin tener el monopolio, que tampoco sería bueno, de las refinerías, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para capital nacional, y si no hay interés en capital nacional se puede buscar inversionistas extranjeros que piensen en la parte de capital, no tanto en la parte de operación, que es lo que aportaría a Petroperú. Bien, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, muchas gracias por esta información. Claro que sí, eso dependerá finalmente pues de la política energética del presidente Ollanta-Humala. Muchas gracias, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Radio Exitosa, por esta oportunidad. Muchas gracias a usted.